Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Mónica y aquí lista para la siguiente exposición. Había unos problemas ahí técnicos que tuve que borrar y volver a comenzar, pero aquí ya vamos directamente. Esperamos que todos se encuentren muy bien y agradeciéndoles de antemano la atención que ponen aquí al presente video, esperando que sea de bendición, como lo es para mí cada vez que estudio y leo la palabra de Dios. Entonces, comenzamos. La exposición pasada nos quedamos en Jacob, que cuando iba de camino con su tío Labán huyendo de Saúl, se recuesta en una piedra y tiene la visión de la escalera, que fue lo que vimos la exposición pasada. Y vimos el maravilloso significado de lo de la escalera, que es el simbolismo de nuestro Señor Jesús, que es el que va a abrir la puerta para que vayamos hacia con él. Bueno, ese a veces es un pequeño resumen, pero si quieren tener más detalles, acuérdense que está en el video pasado. Vamos a entrar ahora sí aquí ya de lleno con el Génesis 29. Y vamos entonces, ya después de que se levanta de la visión, del sueño, sigue el camino hacia la tierra de donde se encuentra su tío, Labán, el hermano de su mamá Raquel. Y en este camino se encuentra la primera persona a la que ve es a Raquel. La encuentra en un pozo de agua, los cuales pues Jacob, al ver a Raquel, se enamoran los dos. Se da cuenta que es su pariente. Y pues entonces ya cuando él conoce a su tío Labán, Labán le dice, pues dime cuál va a ser tu salario para yo pagarte por el servicio que vas a hacer aquí conmigo. Entonces Jacob le dice, no, no es necesario, te serviré sin ningún salario de cambio, a cambio de tu hija Raquel. Y Raquel era la menor, tenía una hermana mayor que se llamaba Lea. Entonces el tío le dijo, sí, está bien. Entonces 7 años acordaron 7 años de servicio del trabajo de Jacob a cambio de su hija Raquel, la menor. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, aquí vamos a ver cómo se va a distribuir ya las 12 tribus de Israel que van a salir de Jacob. Y vamos a ver que 7 años le va a servir por cada una de sus hijas. En total va a ser 20 años más o menos lo que le sirvió, porque Labán hizo algunos trucos ahí con Jacob, como por decir que no permitió que se casara primero con Raquel, sino le dio primero a Lea, porque le dijo que en su familia siempre iba la mayor, pero fue un engaño porque se lo dijo hasta el último momento. Y hasta el último momento le dijo, no, pues sabes qué, no te puedo dar a Raquel, ya pasando los 7 años, ya en la noche de bodas y todo, le dijo, no, la que va a ser tu esposa va a ser Lea porque es la mayor. Entonces después de esto, Jacob le dice, bueno, pues yo quiero a Raquel, entonces otros 7 años le va a servir. Y así sucesivamente vamos a ver cómo vemos que le va a servir al cabo de 20 años a Labán. Pero aquí ya en esta gráfica les voy a poner cómo se distribuyó la familia de Jacob, igual incitándolos y motivándolos a que vayan y lean la historia, que es fascinante la historia de Jacob. Vienen muchas cosas ahí. Acuérdense que este es un como resumen, una animada para que sigan leyendo ahí. Aquí vamos a la gráfica. Entonces Lea fue la primera esposa, es la hermana mayor, con la que se casa primero Jacob, la cual le va a dar 2, 4, 6 hijos. 6 hijos que son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Iscar y Zabulón. Lea tenía una sirvienta, no, una esclava, en la cual era Silpa. Ella le va a dar 2 hijos, Gad y Jazer. Raquel, la que quería Jacob, la amada de Jacob, le va a dar a José y a Benjamín. Y la sirvienta de Raquel, que es Bilá, le va a dar a Dan y a Neftalí. También les voy a platicar más o menos cómo estuvo aquí la historia, de cómo se fueron engendrando los hijos. Primero Lea pues era fecunda, ella sí podría tener hijos, sin problema le dio hijos a Jacob, pero Raquel no podía tener hijos. Entonces, como no podía tener hijos, decidió darle a su sirvienta, a Bilá, la cual le dio a Dan y a Neftalí. Entonces, como Lea vio que Raquel le había dado a su sirviente, entonces Lea hizo lo mismo con Silapa. Le dijo, bueno, pues entonces que era como una competencia ahí entre hermanas, porque
Jacob siempre prefirió a Raquel que a Lea. Entonces ese sentimiento ahí existía entre ellas. Pero al fin de cabo, Dios le mandó también descendencia a Raquel, de la cual fue José y Benjamín. Entonces aquí ya está formada las 12 tribus, son 12 varones, pero también hay una hija que cuando no está contada en las 12 tribus, pero es una hija también de Jacob que tuvo con Lea, que se llama Dina, que viene también ahí la historia en el Génesis, de cómo sus hermanos, hicieron cosas ahí medios atroces, por causa de defenderla a ella, porque ella estuvo con una persona que no era de su raza. Vienen cosas muy interesantes, es una historia muy bonita, la historia de Jacob. Entonces sí se las recomiendo que si quieren ver un poquito más de detalles se animen a leerla. De aquí, después de que ya nacieron pues todos sus hijos, ya estaba toda su descendencia, Jacob decide huir de Labán, porque Labán pues era aprovechado, desde un principio se vio, desde que le cambió la esposa, desde que en lugar de darle a Raquel le dio a Lea, y luego que lo hizo trabajar y le hacía muchas cosas entre los animales, escogía los mejores, bueno, en fin. Total que Jacob siempre estuvo bendecido por Dios porque prosperó mucho a Labán. Entonces ya era el momento en el que él tenía que regresar ya a su tierra, a la tierra donde nació, donde estaban sus papás y donde estaba su hermano Esaú. Entonces pues decide huir de Labán, les dice a sus esposas y a sus hijos que van a dejar ya a Labán, y ellos deciden acompañar a Jacob. Entonces agarran todas sus cosas y huyen de Labán. Aquí en el transcurso de la huida de Jacob con sus hijos y sus mujeres, les voy a contar un acontecimiento antes de entrar aquí a Jacob con el ángel de Peniel, porque también es un dato interesante y bonito, porque Labán fue detrás de él cuando se dio cuenta de que pues ya se había llevado todo. Entonces fue y le dijo: oye, pues te llevaste a mis hijas, te llevaste a mis nietos, a todo, y te llevaste hasta cosas mías. Y entonces le dice: no, pues no. Total que hubo una discusión ahí fuerte, pero al final del cabo Labán lo deja ir. La discusión fuerte era porque decía que le había robado sus ídolos o estatuillas. Entonces pues Jacob no se los había llevado, pero en la historia vemos que la que se los había llevado y las había escondido había sido Raquel. Entonces Raquel se llevó esas estatuillas y esos ídolos que tenía su padre Labán, que tanto quería, y los tenía ella. Que bueno, al fin y al cabo pues después todo se acomodó bien y lo dejó ir, se fueron. Y aquí en el transcurso de caminar con Esaú, Jacob iba pues muy nervioso, porque sabía que Esaú era fuerte, era guerrero, y que lo último que pasó era que pues él lo quería matar, no lo quería vivo, porque él le robó la primogenitura. Se hizo pasar por él y tuvo la bendición de su papá, y la primogenitura Esaú se la cedió, como vimos en los videos pasados. Entonces pues él iba con ese nerviosismo, con esa desesperación, con ese miedo o angustia, porque ya no iba solo, ya iba con toda su familia, iba con sus esposas y sus hijos. Entonces aquí viene una cosa bien bonita y bien interesante. En ese camino Jacob se va a encontrar un ángel en Peniel, y aquí es donde vamos a concentrarnos aquí la lectura, que es Génesis 32-22, y vamos a leerlo aquí completo, porque aquí hay cosas muy bonitas que vamos a analizar y que vamos a escudriñar. Ok, entonces Génesis 32-22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 sirvientas y sus 11 hijos, y pasó al vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así quedó Jacob solo. O sea que Jacob mandó de un lado a todos sus hijos y a sus esposas, y él se quedó del otro lado solo. ¿Ok? Y luchó contra un varón hasta que rayaba el alba.
Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y le desconyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Okay. Este lo vamos a desglosar porque vienen muchas cosas ahí, vienen cosas hermosas, porque vamos a empezar a ver quién es el Israel de Dios, que nos lo mencionan en el Gálatas 6:16. Vamos a desglosarlo antes de pasar allá a la siguiente diapositiva. Ok, estamos viendo que nos está diciendo quién es el Israel. El Israel de Dios es el que pelea con Dios, no el pueblo que se queda encerrado en cuatro paredes sin hacer nada, no el pueblo que no lucha, que no tiene ese fervor, que no tiene esa acción. Israel es hacer, no es encerrarse y no hacer. Es el que lucha con Dios, el que le ayuda a Dios, o sea, es el que lucha con Él. ¿Para qué? Para que su reino se haga más grande, para traer más almas, para estar haciendo crecer ese reino de Dios. Entonces aquí, cuando nuestro Señor le cambia el nombre de Jacob a Israel, es una revelación hermosa, porque ya le dijo, ya no vas a ser Jacob, ya vas a ser Israel. Y le dice, ¿por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ese es el Israel. Es el Israel de Dios, perdón. Y por otra parte, aquí lo aclara precisamente Jacob, que dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y en ese momento estamos viendo que él estaba peleando cara a cara con Dios, lo bendijo y aparte le expresó qué era lo que era el Israel. O sea, eso es algo para nosotros tenerlo muy presente, y cuando nos digan quién es el Israel de Dios, no son los que están ahí en determinada tierra, en determinado lugar, no, son los que pelean con Dios al lado de Él, mano a mano, los que defienden su palabra y la publican y tratan de darla a entender a las mayor posible o mayor cantidad de almas posibles. Ok, dicho esto, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poquito de Raquel. Raquel era la esposa que amaba a Jacob, que va a morir a los 46 años en el parto de Benjamín. Si vemos en la lectura de Génesis 32:22, eran 11 hijos todavía no nacía el último. El último, que fue Benjamín, pero a la hora de nacer Benjamín va a morir Raquel. Raquel va a morir en el parto. Ok, si vemos, pues es bastante joven, a los 46, porque recordamos que hemos visto pasajes en los cuales viven muchos años. Y aquí hay dos cosas que también la hermana Lea mayor también va a morir relativamente joven, que va a morir a los 51 años. Entonces ahí ya la descendencia de Jacob ahí se va a detener, pero vámonos ahora por el lado de Esaú. Ya cuando Jacob pasa la pelea con Dios, le cambia el nombre y todo eso, llega con Esaú, porque ya traen la bendición, ya Dios le dio la bendición. Entonces él ya se siente seguro y sabe que perfectamente él vaya con las fuerzas y con la bendición que le dio a ver a su hermano Esaú. Y dicho y hecho, cuando vio a Esaú estaba furioso, pero algo sucedió, que fue que Dios le ablandó el corazón y no se peleó con él y no lo mató. Y ya él puede entrar a la tierra, ella puede entrar a su tierra de origen, a la tierra de donde estaban sus papás, donde estaba Esaú, donde estaba su hermana. Entonces vamos a ver que también ya se empieza a desglosar la generación por parte de Esaú.
La generación de Esaú tiene a su hijo Elifaz, y ya le van a hacer también el nieto que se llama Amalek. Amalek va a ser muy importante porque lo vamos a desglosar un poquito ya cuando estén en el desierto. Vamos a ver que Amalek es un punto clave de que hizo algunas cosas atroces. Pero entonces ya las genealogías ya van avanzando. Judá, Leví y los demás hijos de Jacob ganaron batallas, eran temidos y poderosos. José y Benjamín, como eran los jóvenes, no iban a las batallas. Todos los hijos de Jacob que tuvo con Lea y con sus dos sirvientas eran fuertes guerreros, y todo el mundo les temía, todo el mundo sabía que Dios les daba la victoria y que Dios estaba con ellos. Entonces, aquí nos menciona que nada más José y Benjamín, que eran los más jóvenes, que fue los que se tardó Raquel en tener, porque si recordamos que Raquel no podía tener hijos, entonces ellos eran los únicos que no iban a las batallas, pero los demás eran fuertes guerreros. Ok, vamos a ver la muerte de Isaac. Recordamos Isaac, pues es el papá de Saúl y de Jacob. Isaac va a morir a los 180 años. Y aquí vamos a ver cómo se va a dividir la riqueza que tenía Isaac entre sus dos hijos, entre Esaú y Jacob. Esaú se va a quedar con todo lo material, todas las riquezas, oro, piedras, etc. Y Jacob se va a quedar con la tierra. Así lo acordaron, y así. Entonces Esaú se queda con todo lo material y Jacob se queda con la tierra. Pero aquí vamos a ver que primero va a morir Jacob. Y cuando muere Jacob, en la tierra que le heredó su padre, lo querían enterrar, y no se lo permitió Esaú. Esaú no dejaba que lo enterraran en esas tierras que le había heredado ya su padre. Entonces hubo una disputa porque Esaú decía que no eran de él, que no podían enterrarlo ahí. Entonces se pelearon los hijos de Esaú y los hijos de Jacob. Entonces en esta pelea va a morir Esaú. Entonces está muerto Jacob, se pelean, y en la pelea, por no dejar enterrar a Jacob, ahí muere Esaú, y lo va a matar un nieto de Jacob, que es el hijo de Dan. Entonces el nieto de Jacob lo mata. Este nieto se llama Hushim. Entonces, después de pues todo esto que hicieron, de que se pelearon, la guerra va a continuar, y la enemistad entre los hijos de Esaú y los hijos de Jacob va a crecer, y eso se va a leer en todo lo que es el Antiguo Testamento. Se va a ver la guerra y la enemistad hacia mucho tiempo. Incluso después los hijos de Esaú se van a aliar con los de Ismael. Ismael, recordamos que fue el primogénito por medio de Agar, de Abraham, que después se fue a Egipto. Entonces van a unir fuerzas para tratar de derrocar a los hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. Ok, vamos a seguir aquí con un poquito más de lectura. En Esaú, los hijos de Esaú siempre nombraban reyes extranjeros, que no pertenecían a su linaje, como Bela, que fue hijo de Beor. Y después de todo esto que yo les he comentado y les he estado platicando, los voy a igual a recomendar que sean como los nobles de Berea. Recordamos que los nobles de Berea siempre iban y buscaban la escritura para ver si realmente era cierto lo que se les estaba diciendo. Siempre que encuentren algo, siempre hay que comprobarlo con la escritura. No se debe dejar uno con que lo escuché o me dijeron, no, inmediatamente hay que irlo a checar y ver si es cierto. La gente de Berea se dedicaba a leer la escritura con un verdadero detenimiento, con cuidado meticuloso, para poder determinar si efectivamente lo que predicaba Pablo, en este caso Pablo era el que llegó a Berea, para ver si era cierto. Entonces nosotros debemos de seguir ese ejemplo, debemos de seguir siempre el ejemplo de escudriñar las escrituras y ver si es cierto lo que nos están diciendo. Y vamos a cerrar ya, por último, esta exposición con el Salmo 103, que es un himno de alabanza. Es un himno de alabanza que le hizo David a nuestro Señor, que es hermoso. Y dice el Salmo 103: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana tus enfermedades. Él es el que te rescata de la fosa de tu vida, el que te corona de bondad y compasión.
Sí, continúa y yo nada más les puse hasta el 4 porque es una probadita para que ustedes vayan y lean completo el 103 para que vean qué hermoso es este salmo. Y ya con esto me despido. Fue una exposición cortita, pero de mucha reflexión. Aprendimos cómo nace Israel, qué es Israel, es el pueblo de Dios que lucha, que pelea al lado de Dios, no es un pueblo quieto, no es un pueblo que no hace nada. Aprendimos cómo se agarró Jacob a la bendición, sabiendo que él lo tenía todo perdido y sabía todo lo que había hecho, que había engañado a su padre para robarle la bendición y se sabía pecador, se sabía que había hecho mal y dijo, de todos modos me agarro de esta bendición. Por eso le decía al ángel, luchaba con él con todas sus fuerzas, incluso hasta morir. O sea, él dijo, yo no me voy hasta que me bendigas, porque sabía que ya lo había perdido todo. O sea, si él no lo bendecía, no iba a tener absolutamente nada. Y eso es un reflejo de lo que a nosotros nos pasa. Nosotros es como una imagen. O sea, si no nos aferramos, no nos agarramos a nuestro Señor Jesús, no tenemos absolutamente nada. Sigamos ese ejemplo de Jacob. Sabemos todo lo que hemos hecho, sabemos todo lo que hemos pasado en el lugar y en el mundo en el que vivimos, pero nos debemos aferrar así como Él se agarró y siendo acción, así como Él lo hizo, luchando, moviéndonos, haciendo, no encerrados, no encerrados en cuatro paredes, no encerrados rezando, no encerrados en, en las ideologías, en las costumbres, no, hay que ir y buscarlo, hay que ir y buscarlo realmente. Entonces, esta enseñanza cortita, pero muy, muy, muy breve. A mí me encantó y a mí me llena mucho el alma ver esto. Entonces, les mando bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesús. Esperamos vernos hasta la próxima. Gracias.